los que se han podido conectar. La verdad que esta es una oportunidad muy que me llena de mucho honor y orgullo estar poder compartiéndoles las experiencias, como bien dijo la doctora Linda, de algunos años ya en CIDETEC. Y básicamente, pues, lo que les voy a presentar es la línea de investigación que desarrollo en CIDETEC y algunas aplicaciones que tornan en función de esta línea. Voy a deshabilitar la cámara. De mi parte, eh, solamente van a escuchar. Bueno, pues Ayúdanos a checar tu audio. No te estamos escuchando bien. ¿no me están escuchando? No, no. Ahorita sí ya. Ah, ok, Adelante. perfecto, muy bien. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar entonces. Muy bien. Eh, bueno, pues el título de la charla es Modulación del comportamiento redox de compuestos de coordinación y como les mencioné es la línea de investigación que estoy desarrollando aquí en CIDETEC. Bueno, como primer paso lo que tenemos que definir es el término o hablar sobre la química de coordinación. Hace ya algunos años se habían encontrado algunas sustancias que tenían esta fórmula química, por ejemplo, tres moléculas, perdón, un cobalto con 3 cloruros y 6 moléculas de amoníaco. Lo mismo para esta otra fórmula donde se tenía cobalto, cloruro de cobalto con 5 moléculas de amoníaco. En ese entonces no se sabía formular la estructura química de cómo se estaban uniendo estas sustancias. O sea, la valencia típica del cobalto es un cobalto 3, pero en la fórmula siempre aparecían moléculas de amoníaco. Esto tiene como consecuencia que revolucionó las teorías de enlace. Una de las propuestas es que las moléculas de amoníaco formaban cadenas, como lo hacía el átomo, lo hace el átomo de carbono. Sin embargo, esta persona, que es Alfred Werner, quien recibió el Premio Nobel de Química, explicó que eso no era posible y él propuso dos conceptos, uno que se conoce como la valencia primaria, que es el estado de oxidación, y otro que es como la valencia secundaria, que es el número de coordinación. Para estas fórmulas que les mencioné, ahora se sabe que hay 6 moléculas que están rodeando o enlazados covalentemente al cobalto, 6 moléculas de amoníaco, y estos 3 están formando la esfera secundaria, es decir, una primera esfera de unión, que se llama número de coordinación, y una segunda esfera, que es el estado de oxidación. Y entonces esto revolucionó totalmente la química y gracias a la controversia que hubo entre él y Jorgensen, le dieron el premio Nobel a Alfred Werner. Muy bien, pero aquí es algo interesante porque los compuestos de coordinación se caracterizan por tener en el centro una sustancia que es un ácido de Lewis, es decir, una especie que puede aceptar electrones, y una base de Lewis, que es una especie que puede donar electrones. Pero no solo es esto, no solo implica la unión covalente entre estas especies, sino implica también diferentes geometrías espaciales. Alfred Werner fue capaz de predecir las estructuras sin tener ninguna espectroscopía, ni tener ningún tipo de experimentos sofisticados, ni difracción de rayos X. Simplemente aislando el número de isómeros y explicando algunas mediciones de conductividad, fue capaz de predecir las geometrías. Por ejemplo, una de las geometrías típicas sería que el cobalto o el hierro, algún átomo central, tuviera 6 cosas alrededor, formando una geometría que se conoce como octaedro. Otra de las geometrías que se conocen es la geometría de pirámide base cuadrada. Esta geometría, lo que podemos ver es que hay 5 átomos alrededor de un átomo central, y aquí se ve claramente la estructura. Esta es la estructura en 3 dimensiones, y esta es la estructura donde lo que podemos ver es la unión entre moléculas de CO, es decir, el carbonilo está formando enlaces con esta molécula. Otro ejemplo es la geometría que es bipirámide trigonal. En este caso, podemos ver que hay una geometría donde 2 ligantes están en estas posiciones
a 180 grados, y en esta posición, en este eje, se encuentran otros 3 ligantes. Estas son las 2 representaciones. Y esto es para el caso del pentacloroniquelato. Y algo que quiero destacar es que el mismo átomo central puede tener 2 geometrías diferentes. Aquí este átomo tiene esta geometría, que es geometría de pirámide base cuadrada, y también puede tener una geometría que se conoce como bipirámide trigonal. Es decir, a diferencia del átomo del carbono, los metales de transición, que son los que forman los compuestos de coordinación, pueden tener geometrías muy variadas. Otra geometría que se conoce es la geometría cuadrada. En este caso sería el cisplatino, que es este compuesto que estoy mostrando aquí, donde hay 2 átomos, 2 moléculas de amoníaco en arreglo cis y 2 átomos de cloro en arreglo cis. Un poco más adelante voy a mencionar que este es uno de los compuestos que se utiliza actualmente como uno de los anticancerígenos más probados. Regresando a las geometrías, podemos ver la geometría de otros átomos. Por ejemplo, para el hierro puede tener 4 átomos de cloro alrededor, y entonces tendría una geometría tetraédrica. Se dan cuenta que, vuelvo a hacer hincapié en que los metales pueden presentar diferentes geometrías, diferentes estados de oxidación, y se va a formar entre un ácido de Lewis, que sería un metal, y una base de Lewis, que es o por ejemplo un halógeno, o moléculas que tengan pares de electrones libres. Bueno. Algo que es importante, ya una vez descrito lo que es un compuesto de coordinación, la variedad de las geometrías, es importante mencionar cómo se caracterizan estos compuestos. Repito, Werner no conocía ninguna de estas técnicas, sin embargo, él fue capaz de predecir las estructuras químicas. Hay diferentes técnicas, algunas de ustedes las utilizan bastante cotidiano, lo que es la espectroscopía vibracional, espectroscopía R, la resonancia magnética nuclear, la difracción de rayos X, el UV visible, y desde luego, pues las técnicas electroquímicas. No voy a entrar en detalle de cada una de las técnicas, solamente las mencionaré. Hay algunas diapositivas para que lo pueda ver un poco más rápido. Resulta ser que en la espectroscopía vibracional o IR lo que estamos viendo son modos vibracionales. Por ejemplo, para la molécula de agua vemos estas vibraciones, las vibraciones de acortamiento, y estas vibraciones son características para diferentes grupos funcionales. De tal forma que esta técnica me permite ver las vibraciones moleculares. Por ejemplo, en el caso de este complejo, un complejo de hierro con 3 fenantrolinas, lo que podemos ver son las vibraciones características de los grupos funcionales de la molécula orgánica, y adicionalmente en algunos casos podemos ver vibraciones metal-nitrógeno. Es decir, esto nos está hablando de que hemos formado un enlace covalente entre este ácido de Lewis y una base de Lewis. Otra de las técnicas que se utiliza con bastante frecuencia es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. No me voy a meter aquí a detallar lo que hace esta técnica. Básicamente lo que les puedo mencionar es que lo que estamos viendo son los núcleos de hidrógeno. Entonces, para una molécula orgánica, los núcleos de hidrógeno se comportan como si fueran pequeños imanes. Entonces, esto lo que hacemos es que lo ponemos en un imán más grande y vemos su comportamiento. Sin meterme en tanto detalle, este sería un espectro de resonancia magnética nuclear del mismo compuesto, y aquí lo que podemos ver es que podemos identificar cada uno de los hidrógenos presentes en esta molécula. Es decir, nos permite saber si tenemos diferentes átomos de hidrógeno relacionados a una molécula. También existe resonancia magnética nuclear asociada a núcleos de metales como el platino, ¿sí? Que eso puede tener algunas implicaciones interesantes. Otra de las técnicas que suele utilizarse es la difracción de rayos X. Básicamente en esta técnica se basa como si fuera una rejilla de difracción. Recordando lo que es la difracción, nosotros ponemos aquí una onda, puede ser siempre cuando doy clase recuerdo este ejemplo de, si ustedes tuvieran una tina de agua y pusieran un objeto o un barquito de plástico y ustedes empiezan a hacer una perturbación, ustedes lo que verían es que la ola lo que haría es que rodearía el barco. Depende si la longitud de onda de esta ola de agua es igual al tamaño del objeto, la onda en lugar de seguirse de frente, lo que generaría un patrón de ondas, ¿sí? Entonces, si tenemos una rejilla, lo que generaría sería una onda,
Pero si tenemos un arreglo de rejillas, lo que estaremos haciendo es diferentes ondas que se sumarían y se restarían. Y entonces yo vería puntos característicos. Ahora, esas rejillas o esa unión de rejillas en difracción de rayos X, lo que hacemos es, los tenemos en un cristal. Cada uno de los átomos en un cristal se comporta como si fuera un dispersor, un difractor de la luz. Entonces, lo que hacemos es que tenemos una muestra cristalina en un cristal que se conoce como cristal único, incidimos rayos X y lo que vemos es un patrón de difracción de rayos X. Es un montón de manchas. Si aplicamos una ecuación matemática que se llama transformada de Fourier, lo que podemos sacar son los mapas de densidad electrónica. Entonces, un mapa de densidad electrónica se ve así, es decir, al patrón de difracción de rayos X, a esos puntos le hacemos un tratamiento matemático y ahora sí, cada una de estas contornos, perdón, se cuenta cuánto es la densidad electrónica y se le asigna a cada uno de los átomos, de tal forma que ya saco la estructura molecular de una sustancia. Esta es la técnica que se conoce por excelencia, es una técnica que lo que hace es absoluta, y esta técnica me permite saber el tipo de enlace, me permite saber ángulos de enlace, y inclusive en algunos cálculos teóricos me podría dar la densidad electrónica sobre los átomos. Entonces, en resumen, en esta técnica nosotros podemos sacar la estructura molecular. Esto no es un dibujo hecho con algún programa, repito, es el programa, a partir de la difracción de rayos X, nosotros sacamos la conectividad de todos los átomos y podemos sacar distancias, por ejemplo, metal, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Entonces podemos medir todas estas propiedades. Otra de las técnicas que se utiliza bastante es la espectroscopía UV visible. Nuevamente, sin meterme en demasiado detalle, pero un espectro UV visible, como ustedes lo conocen, me puede dar la suficiente información para saber la geometría del compuesto. En este caso, pongo el ejemplo de una sal de níquel. Esta sal de níquel, cuando yo la disuelvo en acetonitrilo, me da estas dos señales que son características de un níquel con una geometría octaédrica. Otro de los posibles geometrías que puede tener el níquel es níquel 2 también podría ser de una geometría cuadrada. Y en ese caso, solamente vería una señal. Es decir, la espectroscopía UV visible en sólido o en solución me permite saber cuál es la geometría de un compuesto determinado. Continuando con esto, lo que les puedo comentar es que algo que nos interesa mucho es cómo las propiedades redox de este tipo de sustancias pueden estar involucrados en diferentes procesos electroquímicos. Pudiera ser, alguno de los ejemplos que puedo citar es en análisis cuantitativo, por ejemplo, para una cuantificación de hierro. Puede ser en el proceso de electrodepósito, por ejemplo, depósitos de cromo. La formación de complejos es muy importante. En sensores, muchas veces para un sensor necesitamos algo que se conoce como un mediador. En celdas solares, que lo que hacen los compuestos es absorben o pueden regenerar las sustancias que se absorben. Pueden funcionar también para lo que ahora se ha estado trabajando mucho, que se conoce como baterías de flujo redox. Pueden funcionar como compuestos biomiméticos que copian la actividad enzimática, o inclusive hay algunas enzimas que en su sitio activo es un compuesto de coordinación. O ahora también han sido utilizados para la reducción de CO2. Muy bien. En resumen, lo que puedo decir de esta parte es que las propiedades de los compuestos redox, de los compuestos de coordinación, sus propiedades ópticas, magnéticas, espectroscópicas y sobre todo las redox, están determinadas por la geometría y por el tipo de ligantes que se unen al centro metálico. ¿Cómo podemos hacer la modulación de las propiedades redox de los complejos? Pues necesitamos saber algo de química, ¿no? No es simplemente hacer ensayo-error, sino hay una lógica para poder entender estas propiedades. En ese sentido, ya está reportado en la literatura que para una sal de cobalto, por ejemplo, cobalto con 6 moléculas de amoníaco, tiene un potencial redox de 1.83, pero cobalto con moléculas de etilendiamina lo que hace es que cambia el potencial redox de a 0.18. Es decir, el ligante o con lo que está unido el centro metálico cambia las propiedades electrónicas y por lo tanto las propiedades redox. Esto puede quedar claro en este tipo de diagramas. No voy a entrar en detalle de cómo es el diagrama. Simplemente, dentro de las técnicas computacionales,
lo que uno puede estimar son los orbitales frontera, es decir, cuáles son, cómo quedan distribuidos los orbitales. Y algo que es muy importante es que existen dos tipos de orbitales que se conocen como el HOMO y el LUMO, que es el orbital molecular más alto ocupado y el orbital molecular más bajo desocupado. Aquí quiero mencionar que estos son orbitales frontera y esto viene de la combinación de los electrones del centro metálico con los electrones del ligante. Y entonces la energía HOMO-LUMO se puede correlacionar con el potencial redox. Existe un tipo de ligante que se conoce donador sigma, es decir, este ligante, por ejemplo, un cloruro, está donando densidad electrónica al centro metálico en esta dirección, pero no sé si recuerden que los cloruros, por ejemplo, tienen orbitales PX, PY y PZ, y esos están ocupados. Entonces también lo que pueden hacer es donar densidad electrónica. Y ese tipo de sistemas se conocen como donador sigma y donador pi. ¿Sí? Bueno, existe otro tipo de ligantes también conocidos como donador sigma y aceptor pi. Es decir, aquí en este caso lo que tenemos son, por ejemplo, orbitales pi de antienlace, orbitales que no están poblados. Entonces, lo que hace el ligante es que le da densidad electrónica al centro metálico y el metal le regresa. Y esto lo que hace es lo que se conoce como una retrodonación. Da, pero a la vez recibe. Entonces, esto lo que hace es que refuerza el enlace. En estas condiciones, también el HOMO y el LUMO se puede correlacionar con el potencial redox. Otra forma de ver la modulación del potencial redox es con el pK, relacionado con la constante de acidez. En ese sentido, lo que se ha descrito en la literatura es que un ligante que tenga un pK pequeño, lo que va a hacer es, va a ser un menor donador sigma, pero un mejor aceptor pi. Y lo contrario para un pK grande, si el pK es grande, que me va a dar una medida de cuánta densidad electrónica estoy donando, entonces aquí lo que tendré, si el pK es grande, habrá una mayor donación sigma, pero un menor carácter aceptor pi. Esto se reduce como, esto es más fácil de reducir y esto es más fácil de oxidar, ¿sí? Son como lo podemos correlacionar. Entonces el pK se puede correlacionar con los potenciales redox. Las técnicas que se utilizan, la técnica que me falta describir, es la técnica de voltametría cíclica. En ese sentido, esta técnica lo que hacemos es un barrido de potencial, y este barrido de potencial lo que me genera es una respuesta electroquímica. Las ecuaciones que rigen a este fenómeno vienen dadas por una cuestión que se conoce como una cinética electródica. Hay también un transporte de masa y viene dada la ley de Nernst. Una forma más o menos rápida de entenderlo es cuando yo voy cambiando los potenciales, esta reacción tiene que suceder en una interfase, perdón si no lo mencioné. Aquí yo lo que hago es aplico un potencial y genero un gradiente de concentraciones. Entonces lo que voy haciendo son gradientes de concentraciones que pueden estar expresadas con la corriente. Cuando voy cambiando el potencial, voy cambiando la relación de oxidante en X igual a 0. Aquí la voy cambiando conforme cambio el potencial y lo que hace es que la corriente aumente. Es decir, aquí va aumentando la corriente porque aumenta el gradiente de potencial. Llega un momento en donde esta sustancia prácticamente ya no existe igual a 0 y ahora lo que predomina es la capa de difusión. Que es desde dónde tienen que llegar las sustancias. Una forma de verlo rápido es como si ustedes estuvieran en una cantina de un bar y ustedes tienen un cantinero que reparte las cervezas muy lenta, muy rápido, y entonces la velocidad del proceso está controlado por la difusión, que es esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tan rápido difunden las especies? Pues me van a dar la respuesta electroquímica característica. Cuando hago el proceso de oxidación y luego invierto el potencial, y lo que oxidé, ahora lo reduzco. Experimentalmente, nosotros lo que hacemos es cambiamos la velocidad de barrido. Cambiando la velocidad de barrido, pues lo que vamos viendo es que la corriente va aumentando y algo que es muy importante de lo que les mencioné, aquí tenemos un potencial que es el potencial de pico anódico y este es el potencial de pico catódico. Si lo sacamos la semisuma, esta semisuma es igual al potencial estándar. Es decir, con esta técnica somos capaces de determinar los potenciales estándar de cualquier sustancia. Experimentalmente, pues lo que hacemos es un arreglo de 3 electrodos. Estos 3 electrodos, en uno de ellos aplica un potencial. Tenemos un potenciostato que lo que hace es que aplica una diferencia de potencial
y entonces lo que hacemos es, dejamos el electrodo fijo y vamos midiendo la concentración, vamos midiendo la corriente asociada a la perturbación de potencial. Es una celda donde tiene que llevar electrolito, una sustancia que conduzca la corriente eléctrica. Tenemos un electrodo de trabajo, un electrodo de referencia y un contraelectrodo. Entonces, una vez establecido esto, nos podemos hacer la pregunta. Vemos que es posible modular los potencial redox. Y entonces la pregunta sería si es posible modular el potencial redox de compuestos de coordinación para aplicaciones específicas. Una de las aplicaciones donde más tienen uso este tipo de sistemas es en los dispositivos de diabetes. O sea, es muy bien sabido por la problemática que tenemos en México de la diabetes. Sabemos que los costos indirectos y directos de esta enfermedad son de 330 a 100 millones de dólares anuales. Y sabemos que un niño, se ha estimado que un niño de 7 años al desarrollar diabetes tendrá un costo de $52,000 hasta su tener una edad de 40 años como consecuencia de la enfermedad. Y bueno, lo que ustedes ya saben es que este tipo de dispositivo, esta enfermedad se puede monitorear mediante dispositivos que se conocen como glucómetros. Los glucómetros no son otra cosa más que un dispositivo donde ustedes ponen una gotita de sangre, se filtra todo el paquete rojo, nada más pasa el resto. Y básicamente en estos dispositivos lo que se hace es que se pone una enzima. Esta enzima se conoce como la glucosa oxidasa, que cataliza la oxidación de glucosa a glucolactona. Sin embargo, cuando los primeros dispositivos se utilizaba la enzima solita, lo que empezaron a observar es que la respuesta electroquímica no se alcanzaba a ver. Es decir, aquí lo que hacemos nosotros, ponemos 3 electrodos, donde hay un electrodo de trabajo, un contraelectrodo, y aquí hay un electrodo de referencia. Es decir, son los 3 electrodos, como si fuera un experimento electroquímico, y por aquí pasa la gota de sangre, ¿sí? La enzima lo que hace es que transforma la glucosa a glucolactona. Sin embargo, el electrodo, el sitio activo de la enzima está muy embebido en la parte proteica y no hay una transferencia electrónica. ¿Y esto cómo se resuelve? En la literatura esto se ha resuelto utilizando sustancias que se conocen mediadores. Ahorita les voy a explicar los mediadores. Aquí se ve un ejemplo de todas las tiras reactivas que hay comerciales de diferentes marcas y en la mayoría de ellos utilizan, por ejemplo, ferricianuro, ferroceno o unos conocidos alambres de osmio. Pero lo particular es que todos estos sistemas son compuestos de coordinación. Algo que es importante y voy a mencionar aquí un poco más adelante es que cómo funcionan estos dispositivos. Cuando nosotros le ponemos mediadores a un dispositivo de esta naturaleza, funciona de la siguiente forma. Está aquí la enzima en solución. La enzima, como ya les expliqué, la glucosa la pasa a glucolactona y la enzima de estar en su forma reducida, oxidada, pasa a su forma reducida. Y ahora al electrodo, lo que hacemos es tenemos un mediador. Este mediador, lo que hacemos es lo oxidamos, reacciona con la enzima reducida y hace un ciclo que se conoce como catalítico. Es decir, esta sustancia es reversible electroquímicamente, puede dar una respuesta, pero hay una transferencia electrónica entre estos dos que queda aquí claro. Es decir, el sitio activo de la enzima, el complejo se une y hace una transferencia electrónica. Esta se conoce como la constante de transferencia electrónica. Y esta lo que me determina es la sensibilidad del sistema. Ahora, algo que es importante es decir, bueno, ¿por qué seguir estudiando esto si ya hay muchos, comercialmente hay muchos mediadores? Aquí la ventaja que tenemos, como lo voy a mostrar más adelante, es que si yo puedo controlar esta constante, lo que voy a hacer es controlar la sensibilidad del dispositivo. Y eso no implica que tenga que detectar cantidades más bajas. Lo que implica es que necesito ponerle menor cantidad de enzima al sistema. Y eso lo que haría, abarataría el costo de la tira reactiva. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Aquí se ve, esta es una voltametría cíclica de un mediador, es un complejo de osmio. Lo que vemos es su señal de oxidación, luego su señal de reducción. En presencia de la enzima, lo que vemos es que aumenta la respuesta y ahora en lugar de verse una subida y una bajada, lo que se alcanza a ver es una meseta. Y esa meseta es proporcional a la constante de esta reacción acoplada. Es decir,
La transferencia electrónica, como ya lo mencioné, entre estos dos determina la sensibilidad, ¿sí? Y entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, ¿de qué dependerá? Vamos a utilizar diferentes mediadores con diferentes valores de potenciales redox y ver cuál es su efecto sobre la transferencia electrónica. Aquí está el primer ejemplo. El primer ejemplo es los complejos de hierro. Estos complejos de hierro son fáciles de preparar con diferentes ligantes que son 1,10 en antrolina. Lo que estamos viendo, muy rápido vemos si tenemos un ligante nitro, pues lo que hará es jalar densidad electrónica. Si tenemos un ligante que tenga metilos, pues va a meter densidad electrónica. Pero hablar de meter o sacar densidad electrónica no es cualitativo, no es cuantitativo, entonces tenemos que buscar un descriptor. Esta es la respuesta voltamperométrica de este complejo, es el compuesto 4,4-dimetil, 2,2-bipiridina. Lo que podemos ver es un proceso de oxidación y su proceso de reducción. La diferencia de potenciales de pico, eso es importante para un sistema reversible, debe ser de 60 y el EPA más EPC entre 2 me da el potencial estándar. Entonces esto tiene una cinética electrólica rápida. Si hago el estudio para todos los demás compuestos, vean lo que obtengo. Esta es una curva que me ayuda a predecir o a describir más bien el potencial redox en función de lo que yo ya les había platicado que es el pK. Entonces vemos que ya habíamos visto que los ligantes como el nitro jalan densidad electrónica y el 4,7-dimetil mete densidad electrónica, y lo interesante es que puedo obtener una correlación lineal entre el potencial y el pK. ¿Vale? Esto ya lo habíamos visto, el pK controla la facilidad con la cual algo se va a oxidar o se va a reducir. Posteriormente, como ya les había mencionado, se realizan algunos estudios teóricos, y estos estudios teóricos me dicen dónde andan los electrones en los últimos niveles. En ese sentido, lo que vemos es con cálculos de DFT, de funcionales de la densidad, utilizando el programa Gaussian, vemos que la densidad electrónica está sobre el centro metálico y sobre los ligantes. Lo mismo se hace para otro ligante, para la fenantrolina, y podemos incluir otro que tenga 3 anillos aromáticos, que es la terpididina. Y lo interesante es la siguiente correlación. El potencial redox, que ya habíamos calculado, presenta una correlación con la energía del HOMO, y esta correlación es una R de 0.99, y esto nos ayudaría a predecir los potenciales para otros sistemas que no conozcamos. Aunque recuerden que en ciencia es un poco difícil extrapolar, ¿no? Hay ejemplos donde las extrapolaciones nos llevan a... lo que sí podemos hacer es tratar de explicar. La química es más explicativa que predictiva. También se puede trabajar con los compuestos de cobalto, es decir, la misma serie, con diferentes pKs, como ya lo habíamos mencionado. Esta es la respuesta electroquímica del compuesto de cobalto, se ve también reversible a diferentes velocidades de barrido. Así se ven la colección de compuestos, donde vemos que el potencial redox va cambiando en función del ligante que tengo sustituido. Lo mismo, ahora lo que puedo hacer es, por ejemplo, el que tiene el nitro, tiene este valor de potencial, y el que tiene el 5,6-dimetil tiene este otro número de potencial redox. En resumen, lo que encontramos en esta parte es, podemos modular, somos capaces de modular el potencial redox desde 0 milivolts hasta 1000 milivolts, cambiando que el centro metálico, por ejemplo, cobalto 2, cobalto 3, tendríamos este intervalo. Y aquí lo tenemos de hierro 2 a hierro 3, que es este número que tenemos aquí. Inclusive, podríamos sacar una predicción con estas ecuaciones que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, ¿para qué queremos esto? Pues queremos ver cuál es el efecto del potencial redox en los estudios con una enzima como la glucosa oxidasa. Entonces aquí lo que hacemos, primero partimos de una molécula sonda que es el carboxilferroceno, tiene su señal de oxidación, luego el pico de reducción, vamos cambiando las velocidades de barrido, de aquí podemos calcular la delta de P y un potencial estándar. Esta es la respuesta electroquímica del sistema en presencia y en ausencia de glucosa oxidasa. Aquí se ve el sistema reversible, en presencia de la enzima se ve el catalítico. Cuando vamos aumentando la velocidad de barrido, pues se desacopla el sistema. Y entonces aquí lo que estamos viendo es la transferencia electrónica, cómo mejora la transferencia electrónica tener el carboxilferroceno.
Sin embargo, cuando probamos nuestros sistemas, estos presentan corrientes catalíticas mejores, más altas, y sus valores de constante son más altas que el carboxilferroceno. Este es el caso para el 4,7-dimetil. Les pongo otro ejemplo que es para el 2,2-bipiridina, donde se ve exactamente la misma tendencia, y algo que está descrito en la literatura es que el valor de la constante de transferencia electrónica o de la sensibilidad viene dada por esta expresión matemática. Y una de ellas que juega un papel importante es el logaritmo de la constante de equilibrio 1,2, es decir, un equilibrio que hay por la reacción redox. Y este equilibrio viene determinado por la diferencia de potenciales redox. Es decir, al parecer, el potencial redox juega un papel importante. ¿Quiénes son las dos especies que participan? El E2 es el potencial redox del sitio activo y el E1 es el potencial del sistema que estamos estudiando. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, cuando nosotros vemos cuál es la tendencia del potencial redox, vemos que el potencial redox va aumentando, pero vemos que experimentalmente el valor de esa constante, que es el logaritmo, llega hasta un valor de 6, 7, luego sigue aumentando el valor de potencial redox, inclusive con compuestos de rutenio, hasta 1156, y vean que el valor sigue siendo asintótico. Por lo tanto, la ecuación anterior no se cumple. En este caso, estamos tratando de realizar estudios con más compuestos de coordinación para tratar de entender si no es ese mecanismo, probablemente existe un mecanismo de efecto túnel o algún otro factor que no se está considerando. Para esto también, de aquí lo voy a mencionar muy rápido, también hemos trabajado con la enzima galactosa oxidasa y estamos trabajando con estos compuestos de cobalto. La enzima galactosa oxidasa tiene un sitio activo de cobre, y esto es importante porque aquí también podríamos estar estudiando para alguna determinación o cuantificación de galactosa o simplemente para entender los mecanismos de transferencia electrónica. También en este sentido hemos trabajado con una enzima diferente que es la enzima superóxido dismutasa. Y se escucha, ¿verdad? Entonces, con esta enzima, trabajando con la superóxido dismutasa, también estamos intentando entender el mecanismo de transferencia electrónica para tener sistemas con alta sensibilidad. Aquí podríamos pensar en sistemas que puedan servir para monitorear el ion superóxido. Otra de las áreas donde hay una repercusión o un uso muy importante de los compuestos de coordinación es en el área de cáncer. Nosotros ya sabemos bien toda la problemática y el número de muertes en México por el cáncer. Una de las terapias que se utiliza para curar esta enfermedad se conoce como quimioterapia o adicionar agentes quimioterapéuticos. Uno de los agentes más utilizados es el cisplatino. Sin embargo, al ser un derivado de platino, este se vuelve muy caro y además tiene efectos tóxicos fuertes. Inclusive cuando se está empezando a inyectar en la vena el fármaco puede empezar a necrosar el tejido. En este sentido, una de las opciones que se ha propuesto en la literatura, lo que se vio en la literatura es que si se suministra la enzima superóxido dismutasa a tumores sólidos, lo que se empieza a ver es que los tumores empiezan a disminuir. Sin embargo, esto asociado porque en el cuerpo se generan iones superóxido y estos iones superóxido lo que hacen es que favorecen la proliferación celular. La enzima superóxido dismutasa tiene en su sitio activo un átomo de cobre con 1, 2, 3, 4 anillos aromáticos. Y entonces, en lugar de utilizar la enzima, sería y además impráctico, mejor hacemos lo que se conoce como biomimético, es decir, copiamos la actividad. ¿Y dónde viene la actividad? Pues copiamos nada más el sitio activo. ¿Sí? Una de las cosas que ya les había mencionado es que dentro de la cadena respiratoria hay un flujo de electrones y el último aceptor de electrones es el oxígeno. Aquí vemos que viene esta cadena respiratoria, que por cierto, la mayoría de todas estas enzimas que están aquí tienen un sitio activo de un compuesto de coordinación. Resulta ser que este proceso no es del todo eficiente y entonces se genera el superóxido. Y este superóxido se vuelve tóxico. Lo que se sabe es que el superóxido cambia la estructura conformacional de algunas proteínas y hace que se favorezca la proliferación celular o el cáncer.
La enzima tiene la propiedad de dismutar al ion superóxido, es decir, tenemos aquí cobre en presencia de superóxido. Lo que hace es que reacciona con él y lo genera en oxígeno, y este se genera como un cobre 1, haya una transferencia electrónica. Luego este cobre 1 en presencia del superóxido genera peróxido de hidrógeno. Si yo sumo las reacciones, la enzima lo que hace es que el superóxido me lo transforma en oxígeno y en peróxido de hidrógeno. Es decir, le resta actividad, resta la toxicidad porque lo desactiva. Ahora, se espera también que en los compuestos que puedan tener actividad superóxido dismutasa tengan más o menos el mismo valor de potencial redox de la enzima. Sin embargo, y esto quiere decir que los potenciales redox tienen que estar entre menos 330 y 890 milivolts. Cualquier compuesto de cobre puede ser considerado como un compuesto con actividad superóxido dismutasa y un potencial anticancerígeno. En ese sentido, pues lo que hemos trabajado y sabemos, nos hicimos también la pregunta de cuál es el efecto de cambiar el potencial redox en estos procesos. Entonces, nuevamente trabajamos con la colección de fenantrolinas que ya habíamos trabajado para los derivados de hierro, cobalto. Tenemos estos derivados que ahora son de cobre, y básicamente en estos estudios lo que hacemos, la síntesis es muy sencilla. Mezclamos la sal en presencia de la fenantrolina, y aquí claramente se ve, esta es la estructura de rayos X, donde vemos que los iones nitratos están coordinados. Cuando yo saco el espectro UV visible del sólido, lo que me está dando es una geometría de bipirámide trigonal, la cual es consistente con lo que se ve en rayos X, pero cuando yo lo disuelvo, ahora lo disuelvo en DMSO, cambia el espectro, y esto es lo interesante de esta técnica, que me permite ver si hay cambios en la geometría de lo que tenía en estado sólido a lo que tengo en solución. Nuevamente hacemos el estudio electroquímico, vemos que conforme aumenta la velocidad de barrido, se empieza a perder la reversibilidad del sistema, pero a una velocidad baja el sistema se ve reversible, podemos sacar un potencial redox, y nuevamente hacemos cálculos y vemos que la densidad electrónica para la reducción está asociada fuertemente con la fenantrolina, es decir, la fenantrolina juega un papel fuerte en el proceso de reducción. Para toda esta serie de compuestos se calculan sus potenciales redox, sus coeficientes de difusión y sus valores de pKa son los reportados en la literatura. Aquí lo importante, quiero mencionar, es que los valores de pKa son tomados de literatura. Sin embargo, cuando uno los correlaciona, son en la literatura y en agua. Cuando uno los correlaciona, inclusive en DMSO, vemos cómo también hay una correlación entre ellos. Es decir, otra vez tenemos una ecuación que me ayuda a predecir el pKa en función el potencial redox en función del pKa, sin importar que me haya ido a un disolvente no acuoso. Y esto se cumple en acetonitrilo, en DMF, se cumple en cualquier disolvente. Entonces tenemos ecuaciones capaces de predecir los potenciales redox. Lo mismo, aquí queda descrito lo que les mencioné, el pKa da una facilidad, da un descriptor de qué tan fácil o puedo reducir un compuesto. Los cálculos de DFT del resto de los compuestos, pues también da la descripción que hay una contribución muy fuerte de las fenantrolinas, lo mismo para el compuesto metilado. Y bueno, aquí viene la siguiente prueba. Estos compuestos podemos demostrar que pueden funcionar con una actividad de superóxido dismutasa. La respuesta es con las técnicas electroquímicas. Si nosotros tratamos de estudiar el agua, pues este ion es muy inestable, no lo podemos estudiar, pero si lo estudiamos en DMSO, se puede ver de manera muy sencilla. Este es burbujeando oxígeno en DMSO. Lo que podemos ver es la señal de reducción de oxígeno a superóxido, y el regreso lo que vemos es de superóxido otra vez oxígeno. Estas señales que están aquí están asociadas con productos de las cantidades que pueda tener de agua. Y bueno, se pueden calcular sus potenciales y todo. ¿Qué pasa si ahora hago el siguiente experimento? ¿Qué pasa si ahora yo pongo uno de los compuestos en presencia de oxígeno? En la señal azul está el compuesto el compuesto de cobre, donde vemos la señal de cobre 2 a cobre 1. Vemos aquí un pequeño pico de absorción, y de regreso vemos nuevamente cobre 1 a cobre 2, es decir, a una velocidad baja este sistema se ve reversible. En la curva negra, como ya escribí, es la señal de superóxido, de oxígeno a superóxido, y luego de superóxido a oxígeno. Pero cuando los mezclo, vean que la señal que correspondía para este proceso aumenta su proceso, su corriente, y la señal de regreso desaparece. Esto quiere decir entonces que
el compuesto que yo electroquímicamente lo estoy generando a cobre 1, mezclado con un superóxido que también está en solución, reaccionan entre ellos y lo que hacen es la dismutación del ion superóxido. Y aquí podemos ver que dependiendo del valor de potencial, el cociente de la corriente con oxígeno y sin oxígeno, para la reducción de oxígeno, perdón, con el complejo y sin el complejo, vemos que esta corriente cambia dependiendo del valor de potenciales redox. Luego, entonces, esta metodología nos sirve para demostrar que el potencial redox también juega un papel importante en la dismutación del ion superóxido. La siguiente problemática que podemos abarcar y que es ahora muy de moda es la problemática del CO2. Muchos colegas en CIDETEC están trabajando en la parte de reducción de CO2 y este es un problema debido a, no solamente es un problema ambiental, de hecho, más que un problema ambiental, es un problema de poder obtener combustibles líquidos. En realidad, lo que se propone aquí es que está reportado que las reducciones, por ejemplo, de CO2 puede dar diferentes productos con diferentes valores de potencial. Y esto sí lo vemos, están los valores termodinámicos y entonces lo que nos diría es, pues solamente pon CO2, ponle un donador de protón y puedes, a ciertos valores de potenciales se van a generar estas especies. Sin embargo, estos reacciones electroquímicas tienen una cinética electrónica lenta. Es decir, el primer paso, que sería el paso limitante para generar el radical CO2 punto menos, tiene una cinética electródica muy lenta, inclusive en agua es imposible detectarla. Y esto lo que hace es, como este paso no se puede generar, pues las siguientes reacciones no se observan. Una alternativa que se ha utilizado para este tipo de sistemas, una sería la electrocatálisis, es decir, poner sobre la superficie, modificarle los estados energéticos, poner cobre, poner alguna sustancia. Sin embargo, una opción diferente es que esta reacción electroquímica se lleve a cabo de manera homogénea. Para eso lo que hacemos es ponemos un mediador, lo mismo que con la enzima. Lo que hacemos es que reducimos al mediador y el mediador ahora reduce al CO2 y genera productos. Es decir, es una catálisis mediada. En ese sentido, pues también podríamos trabajar con esta serie de compuestos de hierro. También están los derivados de rutenio. Sin embargo, trabajar con hierro es mucho más efectivo porque los costos de las sales son mucho más baratas que las sales de rutenio. Y aquí les voy a poner cómo se ve la respuesta electroquímica de uno de los compuestos. No les quiero describir absolutamente todos, nada más les vamos a poner la primera. Lo que vemos aquí es que en esta curva, en la curva negra, se ve la oxidación de hierro 2 a hierro 3. Todo esto es en acetonitrilo. Luego aquí se ven las reducciones, 3 procesos de reducción y 3 procesos de oxidación. Ahora, cuando yo le pongo CO2, lo que podemos ver es que esta señal se empieza a despegar y aquí hay un aumento de la corriente. Este es un proceso que se conoce como catalítico. ¿Qué sucede? El complejo, una vez que está reducido, lo que hace es le transfiere los electrones al CO2. Para demostrar esto, pues hicimos experimentos de espectroelectroquímica. Aquí lo que hacemos es ponemos el compuesto, aplicamos un potencial en este valor y lo que vamos haciendo es aplico el potencial y empiezo a medir los espectros de UV visible en función del tiempo. Y lo que vamos viendo es que va disminuyendo la señal de hierro 2. Entonces esto nos demuestra que este proceso está asociado a simplemente al compuesto, esto es en ausencia de CO2. Y en presencia de CO2, lo que vemos es que esa señal va disminuyendo y después de un tiempo se vuelve a regenerar. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos monitoreando la regeneración del catalizador. Entonces, este es un catalizador muy eficiente para la reducción de CO2. Para saber dónde se llevan a cabo los procesos, este sería el orbital LUMO, que es el último. Aquí es LUMO menos 1 y lo que vemos, estos compuestos, lo que quiere decir es que la reducción se lleva a cabo favoritariamente sobre los anillos aromáticos. ¿Sí? Entonces, si sabemos que se lleva sobre los anillos aromáticos, entonces cambiar la densidad electrónica, cambiando los sustituyentes, es el paso. ¿Sí? Muy bien. El siguiente tema que quiero abordar es con respecto a una aplicación que pueden tener también los compuestos de coordinación y que nos llevó a motivar algunos sistemas. Como es bien sabido, hay
hay lugares donde hay una gran contaminación de nitratos. Estos nitratos se pueden, inclusive pueden ser por desecho de la industria alimenticia o puede ser de manera natural. Y estos nitratos lo que tienen el inconveniente es que se transforman en nitrito y esto puede causar enfermedades porque puede transformar la hemoglobina. O inclusive los iones nitrito pueden, con aminas y amidas, pueden generar nitrosaminas y estas pueden tener actividad anticancerígena. Entonces los nitratos es un problema interesante para abordar. Inclusive, esto está normado, se pueden cuantificar mediante, nosotros lo que proponemos es, bueno, si ya habíamos visto que en algunos otros compuestos ponerle nitratos generaba una unión, entonces queremos generar sistemas que puedan cuantificar nitratos. En este sentido, lo que hemos hecho experimentalmente, esta es una molécula que se conoce como PDTO, es un ligante azufrado que tiene dos anillos aromáticos y cuando se unen esto me deja dos espacios disponibles para que se puedan unir los nitratos. Y esto me podría dar una forma de cuantificar nitratos. Estas que están aquí son las estructuras de rayos X, nuevamente medidas experimentalmente. Vemos que este compuesto cuando tiene un nitrato es de un color morado, cuando no tiene ninguna molécula de nitrato es de un color verde, cuando tiene dos moléculas de acetonitrilo se vuelve azul y cuando tiene un solo nitrato tiene esta tonalidad. Y esto se puede ver no solamente por colores, sino en los espectros UV visibles de estos sólidos. Entonces esto nos motivó a decir, bueno, podemos estudiar la formación de complejos o podemos ver cómo es la respuesta electroquímica de estos complejos. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue estudiar la electroquímica del nitrato de níquel en acetonitrilo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que podemos ver es un proceso de reducción. Cuando regresamos vemos un proceso de oxidación de muy ancho. La diferencia de potenciales de pico entre ellos dos es bastante grande. Y aquí lo que podemos, basados en la literatura, pudiera ser el paso de níquel 2 a níquel 0 y el regreso sería la resolución del depósito. Entonces aquí ya tenemos la medida de una comparación de una sal de nitrato por mediciones espectroscópicas y de UV visible. Sabemos que el nitrato ya se encuentra coordinado de manera bidentada. Después hicimos el estudio electroquímico de esta sal, del níquel PDTO con nitrato, y lo que podemos ver es que hay dos procesos de reducción y dos procesos de oxidación. Entonces aquí lo que decidimos fue, bueno, vamos a aumentar la velocidad de barrido, a ver qué sucede y tratar de entender el mecanismo. Lo que vamos viendo es que cuando aumento la velocidad de barrido, este proceso se empieza a definir, pero este proceso se empieza a perder la definición. Nosotros proponemos que este paso es el paso de níquel 2 a níquel 1, níquel 1 al níquel 0, esta es la recuperación de níquel 2 a 1 y esta es la redisolución del depósito. Para probar esto, decidimos hacer estudios de voltamperometría cíclica cortando hasta este valor de potencial. Y efectivamente lo que vemos es un proceso reversible y vemos que el proceso que le seguía en este punto ya no existe. Por lo tanto, aquí estamos viendo el paso de níquel 2 a níquel 1 y de níquel 1 a níquel 2. Este sistema, entonces, lo que podemos ver es que el tener la simple sal de níquel, lo que puede hacer es generarme el depósito de níquel 0. Sin embargo, cuando nosotros le ponemos el ligante PDTO, lo que hacemos es que estamos generando la reducción en dos pasos. Níquel 2 a níquel 1 y níquel 1 a níquel 0. Esto es muy importante porque este tipo de compuestos me permite estabilizar estados de oxidación que pueden tener diferentes aplicaciones. Lo mismo hicimos para el estudio electroquímico ahora con dos moléculas de acetonitrilo, ya habíamos preparado el derivado. Se ve el comportamiento muy similar con sus valores de potencial redox, también cortamos la ventana y se ve un comportamiento similar. En este sentido, cuando hacemos una comparación entre los dos métodos, entre los dos sistemas, vemos que hay un ligero desplazamiento en los potenciales redox por cambio en la estructura. Aquí tenemos un nitrato coordinado, aquí tenemos dos de acetonitrilo, y lo que vemos es que el delta de P para un sistema es de 0.190, para el otro es de 0.080, es decir, aquí se ve que para uno de los sistemas se vuelve más reversible nada más por cambiar la estructura química, y los potenciales de media onda o redox pasan de menos 1.025 a 0.995. Los cálculos del DFT nuevamente nos confirman
que la reducción se lleva a cabo con la contribución. Esto es interesante, para pasar de níquel 2 a níquel 1, el ligante juega un papel muy importante, y esto es para los dos compuestos. ¿Sí? Lo mismo para cuando solamente tenemos dos moléculas de de agua. Cuando este compuesto lo disolvemos en agua, pues el acetonitrilo se coordina y la estructura es básicamente la misma. Otro estudio, es un estudio comparativo, ahorita lo voy a poner en las últimas diapositivas, es este tipo de sistemas es un compuesto de níquel. Este compuesto de níquel lo que se le hace, se le adiciona a este ligante, que es un ligante que se conoce como N6, son fenantrolinas con aminas aromáticas, y lo que podemos ver es que para este sistema tenemos el paso de níquel 2 a níquel 1, y aquí tenemos de níquel 2 la reducción sobre el anillo aromático. No lo mencioné, pero este compuesto, debido a que puede estabilizar ciertos estados de oxidación, que eso es importante en procesos biológicos, también tiene actividad anticancerígena. Sí, esto se hace con colaboración con personas de la UNAM. Una comparación, esta diapositiva es muy interesante, porque una comparación entre cómo se ve la respuesta electroquímica de los complejos de níquel con PDTO, se pone en la línea azul y en la línea morada, son estas dos líneas que tenemos aquí. El verde es el complejo de tris, es decir, níquel con 3 fenantrolinas. También de esos tenemos toda la colección de compuestos, y lo que vemos es que tiene esta señal electroquímica, y esta es la señal electroquímica con el ligante que le llamé N6, que es el que tiene actividad anticancerígena. Entonces vean cómo en esta serie de compuestos se modula perfectamente el potencial redox. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ligantes que se dice que tienen más átomos donde se pueda unir a un centro metálico, lo van a estabilizar. Entonces aquí claramente se ve que se estabiliza. Entonces nosotros también en este sentido podemos estabilizar reducciones que van desde este valor hasta este valor. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, como conclusiones, les dije que iba a ser breve. Como conclusiones del trabajo tenemos que, pues es posible modular el potencial redox para diferentes aplicaciones. Es decir, nosotros podemos sintonizar cambiando la estructura, ya sea por los ligantes o los centros metálicos, eso somos capaces de correlacionar. El potencial redox está correlacionado con la energía HOMO, con la energía LUMO, y la reflexión aquí que yo les invito es que las posibilidades una vez que se puede sintonizar el potencial redox, las posibilidades son infinitas. Eso ya dependerá de la aplicación y de lo que ustedes tengan en mente. Bueno, y por último, nada más me resta los agradecimientos. Tengo que agradecer a todos los alumnos. No están todos, pero son los que básicamente han colaborado en esta parte de los resultados. Hubo muchos resultados que no los presenté por cuestión de tiempo, para respetar un poco los tiempos de todos. Entonces, bueno, tengo que agradecer a la doctora Vanessa Ramírez Delgado, quien hizo parte de estudios de la glucosa oxidasa, hizo los complejos de níquel con PDTO, a Mayra, que estuvo trabajando también con cobre PDTO, que no presenté toda la parte de cobre con el otro ligante, con PDTO, con cobre con bipiridinas. Tengo que agradecer a Juan Pablo, al maestro en electroquímica Juan Pablo Rebolledo, quien ha estado trabajando en la parte de CO2, que también no presentamos todos los resultados, sino es nada más una pequeña parte. A la doctora Marisela Cruz Ramírez, quien también está trabajando en una parte de transferencia electrónica trabajó con estos compuestos de hierro, también trabajó con derivados de ferroceno, tampoco los presenté por cuestión de tiempo. A mi estudiante de maestría, Alejandra Medrano Ganda, ella está trabajando con un concepto de fotosíntesis artificial basado en los resultados previos, tampoco los presenté por cuestión de tiempo. También tengo que agradecer a Janet, a la maestra en electroquímica Janet Ocampo. Ella ha estado trabajando también en la parte de cobre con donadores de nitrógeno, y está trabajando ahora con generación de radicales OH punto en medios acuosos y no acuosos para poder estudiar su interacción con DNA. Eh, a la maestra en electroquímica, Gaby Hernández, quien está trabajando también con la parte de la galactosa oxidasa y también está trabajando con glucosa oxidasa. Al doctor, perdón, aquí hay un error, al doctor José de Jesús Gómez, quien nos está ayudando con estudios de espectroscopía de impedancia para poder caracterizar
Ahora estamos trabajando en la inmovilización de enzimas y de complejos sobre superficies, entonces Jesús nos está ayudando en esa parte. Y también tengo que agradecer a Marta, a la MNC Marta Jiménez, quien está trabajando también en la parte de modificación de enzimas con la superóxido dismutasa. Tampoco lo presenté, pero es parte de su tesis. También va a estudiar la transferencia electrónica homogénea con los complejos y la enzima. Y por último, bueno, los colaboradores, que es gente que ha estado muy de cerca en todos estos algunos años de aquí en CIDETEC, a mi asesora del doctorado, la doctora Elena Ruiz, quien me ha enseñado mucho y seguimos colaborando, al doctor Marcos Flores Álamo, quien ha determinado algunas estructuras de rayos X, al doctor, y trabaja en la Facultad de Química de la UNAM. La doctora Elena también está en el Laboratorio de Química Inorgánica Medicinal y es con quien se colabora de la parte de los estudios de reactividad de cobre. De hecho, inclusive con ella hemos estudiado el papel del potencial redox, ya correlacionarla con la actividad biológica de diferentes compuestos de cobre. Al doctor Juan Carlos García Ramos, quien colaboró en algunas partes del trabajo, al doctor Francisco Tenorio Rangel, quien de la Universidad de Guadalajara, quien ha hecho la parte de teórica, al doctor Ángel Gabriel Mendoza Martínez, quien nos ha ayudado con los experimentos de resonancia magnética nuclear y con difracción de rayos X también. Y bueno, obviamente, pues los agradecimientos pues, al CONACYT, que nos ha favorecido con algunos proyectos y fondos para la investigación. Evidentemente a CIDETEC, quien me ha dado la oportunidad de poder aplicar toda esta formación de química inorgánica hacia la electroquímica, a la red de farmoquímicos, donde soy miembro y se ha colaborado y se han hecho algunos proyectos. Y pues nada más me resta agradecer la atención de todos por este seminario. ¿Preguntas? Hay una de Erika en el chat, si quieres verla. Se supone que Linda iba a estar, ¿verdad? Pero ya se nos... A ver. A ver, entonces pregunta Erika, de acuerdo a tu experiencia de Hola, ya estoy aquí. Tuve un problemita, pero estoy al pendiente. es que Erika preguntaba, ¿no? Ay, jole, me había desconectado. A ver, Hola, Luis. Sí, solamente te preguntaba sobre algunos resultados analíticos de tus detectores electroquímicos empleando los compuestos de coordinación. Fíjate que muy buena pregunta. La parte analítica todavía no la hemos desarrollado. O sea, lo que estamos estudiando es la transferencia electrónica nada más, motivados por mejorar la sensibilidad, pero creo que algo que sería muy importante, encontrar ya con el mediador que dé la mejor transferencia electrónica, con esos mediadores ya empezar a hacer la parte cuantitativa. Sí, esa no la hemos explorado, pero sí es muy importante y hay que explorarla. Ok, pero para ninguna de las aplicaciones que indicaste. No, no hemos hecho la parte analítica. Gracias. De nada, Erika. Yo tengo una pregunta, Frade. Oye, estaba viendo que todos tus ligantes que usas, todos son quelantes, ¿no? ¿Cómo afecta aquí el efecto quelato en la parte electroquímica, pues? Sí. Y de una vez, otra pregunta de una vez como continuación. Dado que en estos ligantes pues tienes dos nitrógenos, los pKas que se reportan ahí, o el efecto pues ocurre en ambos nitrógenos, o importa pues ahí la estructura de uno con respecto al otro. Buena pregunta. Es el pK de uno de los protones. La primera desprotonación es fuerte y la segunda es este pK. O sea, no se consideran los dos
no se consideran los dos pKs, simplemente se considera uno. Y en una parte, déjame ver aquí, también lo que nos dio nos gusto, es que, por ejemplo, cuando nosotros correlacionamos, justo en esta parte, en la parte de los complejos de hierro, aquí lo que correlacionó, bueno, el potencial redox con el HOMO y el HOMO, y después también lo que vimos es que, no sé si puse esa gráfica, creo que no. Hay una gráfica donde el HOMO, esa la olvidé poner, la energía del HOMO correlaciona con el pKa, y es con el pKa de solamente uno de los protones. ¿Sí? Esa sería una. Y la otra pregunta que sería el efecto quelato, justamente aquí el efecto quelato, si lo ves en potenciales, en procesos de reducción, en estos sistemas, fíjate, el ligante que tienes aquí, este es un ligante que es un quelato más fuerte que este y que este, tiene 6 átomos donadores. Y este de aquí tiene 2 y este tiene 4. Entonces, fíjate que el que tiene el mayor efecto quelato lo que hace es que la reducción sea potenciales más negativos. Y para la oxidación, se va hacia potenciales más positivos. Ok, ok. Entonces, además de regular con el pKa y el HOMO-LUMO, también el número de dientes tiene que también afecta, pues, ¿no? Entonces, También se claro, tiene que- Exactamente. no quedarse con el estigma Ok. de que yo no puedo ser tutor porque no soy psicólogo. La verdad es que no es necesario. En cualquier caso, se trata de atender a los tutorados con primeros auxilios, lo que Y sí, nosotros me le enoja llamamos bastante, así, Santiago. porque son ¿Alguna otra situaciones pregunta? leves, situaciones que perfectamente las puede atender el tutor. Para que sientan Que alguien tiene abierto su micrófono. que les escucha, orienta, asesora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Inclusive, ¿sabes dónde se ve muy bien? Ya no sé si lo traigo, pero por ejemplo, entre la terpiridina, que tiene 3 ligantes donadores, y la bipiridina, la terpiridina tiene el potencial redox más alto. Ok, ok. No, pues está interesante, pues, ver las cosas que se pueden modificar ahí para jugar con los Por los diferentes potenciales, sí. potenciales. ¿Más preguntas, compañeros, colegas? Sí, aquí estoy, pero tengo un No, no te problema de tener que salirme, por eso no podía atender a las preguntas, disculpa. No Hola. pasa nada. Sí. Hola Luis, soy Juan. Hola, Manríquez. Juan. Oye, una pregunta, nada más sobre el tema del pK. Me Sí. llama la atención que dices que utilizas el concepto del pK que tiene mucho que ver con el medio acuoso, o sea, cuando termodinámicamente estamos utilizando como disolvente el medio acuoso. ¿Cómo es entonces que puedes minimizar el efecto del cambio del disolvente en medios orgánicos y establecer esa correlación con el potencial? Porque en todo caso en medio orgánico el disolvente definiría las propiedades ácido-base y ya no sería con respecto al protón, ¿no? Sino más bien con respecto a las propiedades donadoras o aceptoras del medio orgánico. No sé, Sí. ¿cómo se puede hacer eso? Sí, muy buena pregunta, Juan. Mira, lo que está descrito en la literatura es que el pKa es una medida de cuánta densidad electrónica tiene. Entonces, lo que se ha descrito, aquí estoy en esta diapositiva, por ejemplo, si tienes un pKa muy pequeño, lo que harías es que el anillo aromático lo tienes como despoblado. Y entonces aquí lo que haces es que tienes un mayor grado de aceptación pi. Pasa lo contrario, si el pKa es grande, el grado de donación de aceptación pi es menor. Y ahora, ¿cómo se correlaciona? Normalmente el efecto donde creo y me parece que se puede correlacionar, no lo presenté, pero si tú calculas, por ejemplo, el pKa contra la energía HOMO-LUMO de los procesos HOMO, de los procesos de oxidación o de reducción, se obtienen correlaciones lineales.
Me parece que la diferencia debe de estar en la pendiente y en la ordenada al origen ¿cómo se llama? Del sistema en cuestión. Mira, por ejemplo, para los de cobre, y tenemos otros, lo tenemos con níquel y lo tenemos con zinc, lo tenemos con cobre, así que hicimos todos los metales y siempre correlaciona el pKa con el potencial. Entonces, a mí me da la impresión que la correlación es como es un parámetro electrónico y me da la impresión que eso queda descrito en las ecuaciones que se obtienen. Por ejemplo, mira, en estos, esta ecuación que tiene aquí debe de tener implícito, inclusive puede ser hasta el cambio de disolvente. Aquí lo curioso es que, pues sí, hablar de MCO, hablar en otros medios, los pKs deberían de ser diferentes. Entonces, lo que valdría la pena, y ahí sí habría que explorar, si las correlaciones dan iguales, usando pKs en disolventes no acuosos. Pero lo correlacionamos nada más porque es la densidad electrónica. Ok, yo creo que... O sea, no lo sé del todo, pues. Sí, sí, yo creo que más bien sería un asunto como de como corregir el desplazamiento en el eje de las X, ¿no? Por el cambio del Sí, pero sí, disolvente. sería cuestión de explorar Ajá. eso. Sí, está Lo interesante. curioso es que como los empezó a correlacionar en todos los medios, dijimos, pues aunque no son los pKs propiamente. Ajá. Sí, sí, sí. Por eso me llamó la atención. Sí, Juan, gracias. Gracias. A Pero ti. valdría la pena explorarlo con pKs en DMCO, por ejemplo. Ajá. Ok. Sí, Gracias, gracias. Juan. No, al contrario. Bye. ¿Más preguntas, colegas? Creo que me fui muy rápido, ¿no? Hay preguntas en el chat, habría que revisarlas. Okay, Luis, no te escuchas bien. Lo que pasa es que te retiras de la bocina. Ya, ok. Déjenme pasar, ¿no? Ok. Pregunta Rodrigo, dice, muchas gracias. ¿Se ha estudiado el proceso de reducción de metales pesados como arsénico con compuestos coordinados? No hemos estudiado la reducción. Sin embargo, lo que sí puedes hacer, se puede preparar derivados organometálicos de arsénico y estudiar los procesos de reducción. Nosotros hemos trabajado con metales de la primera y la segunda serie y metales de transición más que otro tipo de elementos. El arsénico no lo hemos estudiado, pero en principio si tú modulas el potencial redox, pues podrías reducir pues casi cualquier cosa, ¿no? ¿Alguien más pregunta? El doctor René dice, ¿qué tan amigables al ambiente son los complejos mencionados? Los de hierro son bastante amigables, los de níquel no, y los de cobalto sí son más o menos amigables. Ahora también para las diferentes aplicaciones es importante mencionar, por ejemplo, las tiras reactivas utilizan osmio, utilizan hierro con cianuros, entonces dependiendo de la aplicación pues será la cantidad de sustancia y en principio pues no deben de contaminar tanto. A ver, pregunta Jorge. ¿Tendría que recalcularse el pK en el disolvente orgánico? Muy buena pregunta. Sería demasiado interesante ver si ese pK nuevo se calculó de manera experimental. También es la correlación lineal. Sería súper padre ver algo así. Sí, muchas gracias, Jorge. Ya se me contestó esta pregunta. Sí se pueden determinar los pKs en disolventes no acuosos, inclusive con técnicas electroquímicas. Y entonces sí valdría la pena explorar esa posibilidad. Ok. Luego pregunta el doctor José de Jesús Pérez. Tengo una pregunta, ¿en qué enzimas podríamos correlacionar el pKa, el potencial redox, el pKa con la afinidad? Enzima sustrato. Sí, justamente una parte de lo que no presenté, y es la tesis de doctorado de Mari,
Lo que hicimos fue correlacionar, hicimos estudios teóricos donde vimos cuál es la energía de interacción entre los mediadores y las enzimas, y estamos estudiando, y tampoco hay una correlación muy fuerte. Entonces parece ser que todo el efecto es un efecto túnel. Y también con la tesis de Gaby estamos estudiando por métodos teóricos también la interacción y correlacionarla con el potencial redox. A ver, de las primeras. Erika. Muy bien. Bueno, un poco el último comentario con el que quiero terminar, si no hay más preguntas, es nuevamente hacerles esta reflexión, que al final cuando hacemos electroquímica, pues tenemos que tener concepciones, tenemos que saber química para poder modular la reactividad o poder modular las propiedades, y estas propiedades, una vez modulándolas, pues nos podrán estar sobre alguna aplicación específica. Otra de las cuestiones que también es interesante reflexionar es sobre la parte de la biomimética. La biomimética es tratar de copiar las propiedades de enzimas o propiedades de compuestos biológicos utilizando solamente el sitio activo, copiando el sitio activo, y esto podría ayudar a diseñar fármacos o diseñar sustancias. Hay un concepto interesante para la reducción de hidrógeno. Electroquímicamente pues, se puede poner un catalizador de platino, que es algo que es bien sabido, pero también se está trabajando en hacer compuestos biomiméticos de una enzima que es la hidrogenasa. Y esta enzima lo que hace es que el hidrógeno, el protón lo pasa a hidrógeno y al revés, o sea, es reversible. Y hay compuestos de coordinación que hacen exactamente lo mismo. Entonces, aquí el enfoque es que no solamente la forma en la cual abordamos la electroquímica no necesariamente tiene que ser sobre una superficie, sino puede ser con especies que están en solución, controlando su reactividad, controlando su potencial redox, podemos tener procesos muy bien establecidos y muy bien controlados. Muchas gracias, Luis. No sé si tenemos una pregunta aquí en el chat, no sé si ya habías comentado. ¿Cuál? Dice, ¿podríamos correlar en enzimas, en el caso de enzimas, podríamos correlacionar el potencial redox y el pKa con la afinidad de enzima-sustrato? Ah, sí, ya la leímos, ya la mencionamos, y la respuesta es sí. Bien, bien. Si nadie más tiene alguna pregunta o comentario. Hola, sí, soy Fernando, buenos días. Adelante, ¿Qué pasó, Fernando. Es que no ¿Cómo estaba, estás? pero hola Luis Antonio, bien, bien. Hola, hola. Es que no estaba, pero sí tenía una pregunta. Dime. Sí, con respecto a tus compuestos de níquel, a ver si no nos tardamos mucho. Para detectar nitratos, no me quedó claro, bueno, cuando barres hacia la reducción, dice así pasa o sea, es níquel 2 a níquel 1, y luego tienes el paso de níquel 0, pero luego decías el primer proceso de oxidación hacia la dirección anódica. ¿Dijiste que era níquel, la recuperación de níquel 2 a níquel 1 o oí mal? No, escucha, es de níquel, es de níquel 0 a níquel 2, perdón, a lo mejor lo dije mal. Es la redisolución La segunda. del depósito. Y la primera es níquel 0 a níquel 1. Ajá, mira, este primer proceso que está aquí es de níquel 2 a níquel 1. Ajá. Y este es de níquel 1 a níquel 0. Níquel 0. Aquí, dependiendo de la velocidad de barrido, alcanzas a recuperar algo de este paso del níquel 2 al níquel 1. Y si no, lo que ves es como ya el electrodo queda con la superficie de níquel, lo que alcanzarías a ver es la propuesta que esta sea la redisolución del níquel 0. ¿No y tendría que ser la redisolución primero, no? Es que fíjate, esa es muy buena pregunta. Porque a lo mejor uno podría pensar que tendría que ser primero la redisolución. Algo que no mencioné, cuando estos mismos sistemas se utilizan con cobre, el mismito con cobre, la redisolución está primero. Ahí sí. Pero en este caso de níquel, lo que estamos proponiendo es que la redisolución esté hasta acá.
¿Cómo lo podríamos verificar? Pues ahí sí tendríamos que hacer algunos estudios de microbalanza de cuarzo para verificar que este proceso sea efectivamente la redisolución. Aquí lo interesante es que cuando cortamos el proceso, aquí sí se ve el paso reversible. Entonces este es níquel 2 a níquel 1. Y lo que proponemos es que aquí se ve el depósito porque está como muy sobretensionado. Pero digamos que es propuesta todavía, Sí. no está. Sí, quedó en una propuesta nada más. Aquí a nosotros lo que nos interesaba era más bien estudiar este primer proceso. Ok. Y Y bueno, Ajá. una más general, este tipo de ligantes para el níquel, bueno, a mí me interesaría por el tema de baterías de flujo. ¿Se podrían utilizar en otros metales? Bueno, ya me dijiste que cobre, sí se puede, pero hierro para ir modulando sobre todo los Sí. potenciales redox, que a nosotros nos interesa, en este caso, hacerlo más grande. Sí, mira, aquí ahora sí que tenemos, no los traje todos los ejemplos, pero tenemos toda esta colección de complejos, la tenemos con hierro, con cobalto, con níquel, hasta con zinc. Entonces tenemos todos estos compuestos y, por ejemplo, cuando es hierro tienes estos tres procesos de reducción. Pero cuando es níquel, aquí está el ejemplo, en este caso. Este es el complejo de níquel. Aquí vemos níquel, esta es la reducción de la fenantrolina, la oxidación, y cuando no lo puse aquí, pero si nos vamos hacia potenciales positivos, ves el níquel 2 a níquel 3. Entonces sí podemos modular el potencial redox. Inclusive, como mencionaba también, y preguntaba ya, ¿no? Si yo le cambio un ligante de esta naturaleza, pues modulo todavía más el potencial redox. O sea, poner un ligante de mayor número de átomos donadores. Y sí, ahí tenemos la colección de níquel, y en ese caso vemos níquel 2, níquel 3, y vemos la reducción de la fenantrolina, y eso se podrían estudiar, o los de hierro. Ah, ok. Pues me interesaría más la de cobre y la de hierro, pero ya luego También vemos. también en cobre se Sí. pueden estudiar, cobre 2 a cobre 1. Lo malo de los de cobre 2 a cobre 1 es que los potenciales andan muy bajitos, pero de que se pueden estudiar inclusive en agua. Se Ok. estabiliza muy bien el cobre 1 con este tipo de ligantes. Bueno, pues gracias. No, ¿de qué? ¿Listo? Entonces, ¿algún Sí, otro último pregunta comentario? Ay, sí, siguen levantando la mano, pero no sé, no identificó bien. Si alguien quiere abrir su micrófono para alguna última pregunta. Y a mí me gustaría, René. Sí, adelante, René. Nada más quisiera que el doctor Frade nos comentara sobre lo que se denomina fotosíntesis artificial, si este tipo de estudios que él desarrolla basado en complejos se puede utilizar y qué ventajas tendría. Ok. La parte, casi ahorita le diría a Ale, a ver, Ale contesta, pero no, más bien tengo que contestarle. La parte de fotosíntesis artificial, por ejemplo, electroquímicamente uno puede reducir el CO2 a algún producto. A CO, a ácido fórmico, a metanol. Pero aquí, en lugar de utilizar una reacción electroquímica, lo que se utiliza es radiación visible. Entonces, por ejemplo, en el sistema que está trabajando Ale, lo que se hace es, se le inyecta, se irradia un compuesto de coordinación. Este compuesto de coordinación lo que hace es que se excita, y ahora, una vez excitado, perdón, tenemos un semiconductor, perdón. Ese semiconductor lo excitamos con luz, se genera el estado excitado, y ahora lo que hace es que le da los electrones al compuesto, a un complejo de coordinación. Y este complejo ahora reduce al CO2, es decir, la reducción del complejo, a diferencia de lo que les enseñé, es con técnicas electroquímicas, es decir, electroquímicamente yo reduzco el complejo y reduce al CO2. Aquí la reducción del complejo es vía fotoquímica. Entonces, el semiconductor se excita, una vez se excita el semiconductor le da los electrones al complejo y el complejo se los da al CO2. Para esto es importante que exista una interacción fuerte o una interacción entre el mediador, entre el compuesto de coordinación y el CO2. Eso es a lo que se le conoce fotosíntesis artificial.
Muy bien, gracias. Hay otra pregunta ahí en el chat. Sí, dice, ¿podría haber repercusiones en la especificidad al dejar de existir la interacción del sitio redox con los residuos de la enzima? Sí, esa es muy buena pregunta. En la mayoría de los casos, si en una enzima cuando se plega, normalmente toda la parte que queda dentro es una parte pues, hidrofóbica, que es la parte que no está expuesta y es donde está el sitio catalítico. Entonces, si nosotros ponemos diferentes sustratos, sí existe la posibilidad de que se pierda la especificidad, pero inclusive hay enzimas que tienen hasta varios sustratos, ¿no? O sea, la especificidad puede estar comprometida, eso es cierto. Aquí lo que le estamos apostando es que haya una transferencia electrónica. De hecho, otra opción donde se puede ya más o menos mimetizar un poco más la enzima es como si tienes el compuesto ahora de coordinación y ahora lo que empiezas a hacer, lo empiezas a encapsular con tensoactivos. Entonces, estos tensoactivos le dan un ambiente más hidrofóbico a la parte catalítica. Esa es la forma, pero de que se puede perder la especificidad, seguro. Eso es un hecho. Ahí, pues sí, las enzimas son mucho más competitivas que, en ese sentido que un compuesto, pero la ventaja que tienes es que puedes ganar mucho en tiempo de preparación, en estabilidad, inclusive. Y lo que se ha visto es que algunos de estos compuestos, pues sí tienen actividad biológica. Entonces, ya después correlacionar toda la actividad biológica con los potenciales redox es complicado porque el compuesto tiene que entrar a la membrana, entonces le pueden pasar muchas cosas. Entonces, sí se puede perder especificidad. Que es justo lo que pregunta Jesús, ¿no? Jesús, sí. Uh-huh. Ok. Dice, ¿los ligantes tienen un efecto en la afinidad enzima-sustrato? Ah, sí. En algunos estudios que tampoco mencioné, por ejemplo, hicimos unos estudios que son de acoplamiento molecular y lo que vemos es que dependiendo si los complejos tienen ligantes que puedan formar puentes de hidrógeno, lo que pueden hacer es acercarlo o alejarlo al sitio activo. Por ejemplo, hay compuestos que tienen grupos carboxilo y ese grupo carboxilo puede estar interactuando con alguna cadena de los aminoácidos y no deja que se acerque al sitio activo. Entonces sí, pueden repercutir exactamente, sí. O la podemos favorecer inclusive. Si le metemos más puentes de hidrógeno, menos puentes de hidrógeno, si conocemos bien la cavidad de la enzima y cuáles son el tipo de grupos que hay, podemos ir diseñando estos mismos complejos, pero imagínense que tuvieran aminoácidos. Por ejemplo, si estas fenantrolinas tuvieran pegados un péptido, pudieran tener más afinidad sobre la enzima. Ok. ¿Algún otro comentario final? Que es muy interesante. Sí, así es muy interesante, doctor. Luis, entonces, si ya nadie tiene alguna otra pregunta, le damos gracias al doctor Luis Antonio. Muchísimas gracias por compartirnos este día. Sí, gracias por ayudarnos en las preguntas que me tuve que ausentar un momento, pero muchas gracias. No te preocupes. Gracias a todos por su participación. Sí, gracias a todos por participar por nosotros y aquí continuamos. Adelante, Frade. Sí, que muchas gracias a todos y que vamos a seguir teniendo estos seminarios con investigadores de Asia de Cidetec y externos. Estén al pendientes. El viernes hay otro, ¿verdad, Linda? Sí, el viernes tenemos otro. Misma hora por aquí. Pero sí vamos a continuar estas semanas. Pues a aprovechar los tiempos que tenemos de trabajo en casa y de aprendizaje en casa también en esta temporada. Y para los que nos escuchan de fuera de otros países, también estamos aquí al pendientes y abriendo micrófono y abriendo espacios también para trabajar y colaborar más. Bien. Muy bien, pues si no hay más, les agradezco mucho y nos vemos pronto.
Sí, gracias. Saludos. Bye. Adiós.